Yo soy Adiel, empresario, emprendedor y mentor de emprendedores. Aquí hablamos sin filtro, verdades que duelen, preguntas incómodas y herramientas para que tu negocio crezca de verdad. Si llevas menos de 3 años en este camino o apenas pensando en arrancar, este espacio es para ti. Vamos directo al tema de hoy. Finanzas, útil, Emprendedores, planeación, creativo, empresarios, desarrollo, Diferentes empresarios, emprendedores. ¿qué ¿Qué hay hay para para mí? mí? ¿Qué hay para mí? El lugar donde tu emprendimiento cobra vida. Hoy hablaremos de emprendedor, independiente o empresario. Entenderlo define tu plan de trabajo. Ryan Holiday, en el libro El ego es el enemigo, señala cómo el deseo de sonar grande hace que algunos tomen malas decisiones que terminan llevando una buena idea completamente al fracaso. En Latinoamérica, y especialmente en Colombia, es muy común confundir estos términos. Esa confusión crea frustración porque la persona espera resultados que no corresponden al nivel en el que está jugando. Saber distinguir entre independiente, emprendedor y empresario no es tema de etiquetas, es tema de estrategia. Cada rol implica un nivel distinto de responsabilidad, de riesgo, de acción, de ejecución y de generar ingresos. Y confundirlos puede llevar a planes equivocados, ideas equivocadas e incluso decisiones que pueden acabar con tu negocio. Así que empecemos con lo más importante. Definamos cada uno de estos roles o de estas etapas del proceso de negocios. Vamos a empezar con ser independiente. ¿Qué significa? Ser independiente significa que tú eres el negocio. Tus ingresos dependen 100% de tu ejecución o de tu trabajo, directamente de tu esfuerzo y del tiempo que le dediques a esa ejecución. Por ejemplo, un diseñador freelance, un abogado por consulta, un profesor, un mentor en algunas ocasiones. Así que si tú dejas de trabajar una semana y tus ingresos también se reducen, definitivamente eres un independiente. ¿Cuáles son los beneficios o los aprendizajes más importantes de esta etapa? Aprender a venderse a sí mismo. Creo que esa es una de las cosas más importantes que se aprenden a ser independiente. Cuando yo empecé mi etapa de emprendedor, empecé dictando unas clases de idiomas, definitivamente como independiente, y la parte más valiosa que adquirí de allí fue manejar a los clientes. Clientes difíciles, clientes buena paga, mala paga, todo esto me ayudó y me dio habilidades que en etapas posteriores, ya como emprendedor y como empresario, cambiaron el juego un montón. Entonces, esta etapa de independiente, de ser independiente, también me ayuda a desarrollar habilidades fundamentales como la disciplina personal. Un independiente va a estar mucho más concentrado en organizar su tiempo, organizar eh, de manera adecuada cómo va a generar estos ingresos, porque de eso depende el 100%, y de allí esa mentalidad para poder crecer. Es la mejor escuela para después emprender, porque aquí se construye la base, se construye confianza y se desarrollan habilidades. Entonces, ser independiente no lo estoy diciendo como algo malo, es solamente una de las etapas de todo este proceso de desarrollo empresarial. Y si tú identificas que eres una persona que está en esa etapa de independiente, también te va a ayudar a evitar cometer errores que no le aportan a tu negocio. Ya más adelante vamos a ver en una guía práctica para que puedas evaluar eh, en qué rol estás y puedas sacarle todo el provecho a esa etapa en la que estás en este momento. Por ahora, vamos a aprender qué es ser emprendedor. Ser emprendedor significa que ya no solo vendes tu tiempo, sino que estás construyendo un modelo de negocio, un modelo que puede crecer mucho más allá de tu trabajo independiente. Puede ser un restaurante, puede ser cursos online, ya pasas de dictar las clases por horas a un curso en una plataforma donde ya tienen los cursos pregrabados y ya empieza a generarse un producto que los consumidores pueden empezar a comprar.
Ya piensas en escalar, ya experimentas procesos y modelos. Esta etapa es quizás una de las más largas y una de las más retadoras, porque empiezas a volverte experto en probar, en ajustar ideas. Empiezas a crear sistemas que no dependen solamente de ti, son sistemas que se autoalimentan y retroalimentan entre ellos. Desarrollas habilidades que son fundamentales como la resiliencia. Aprendes que el mercado es el que manda, tú no puedes diseñar un modelo para que el mercado termine ajustándose a tu modelo de negocio, sino que tu modelo de negocio empieza a ajustarse al mercado y de allí empiezas a escalar. Llevando con éxito estas dos etapas de ser independiente, entender que depende todo 100% de ti y que luego con dedicación, con disciplina, con trabajo, con desarrollo de habilidades, pasas a esta etapa de emprendimiento donde ya desarrollas procesos, desarrollas modelos, empiezas a ser un poco más lejano, solo un poquito más lejano de esta operatividad del día a día y empiezas a crear sistemas que se retroalimentan, empiezas a dar tus primeros pasos como empresario. Ya ser empresario significa que no trabajas en la operación del día a día, sino que eres mucho más estratégico en el negocio como un sistema. Ya tienes si es un restaurante, una panadería, ya tienes empleados, tienes diferentes sedes, tienes soluciones diferentes que se alimentan y que pueden llevar el negocio cada día a su propio crecimiento y tú estás más en un rol estratégico de dirección. Una de las señales fundamentales para entender si tú ya eres empresario, aparte de toda la estructura que te estoy describiendo, es que el negocio funciona si tú no estás presente. Tú puedes tomar vacaciones, es difícil ver a un emprendedor tomando vacaciones, es difícil ver a un emprendedor celebrando las festividades de fin de año, especialmente porque para los emprendedores las festividades de fin de año, las festividades de mitad de año se convierten en estas temporadas donde más vendemos. Entonces, un empresario es aquel que ya superó esa etapa y su sistema es lo suficientemente sólido para que aunque esté celebrando sus festividades, aunque esté tomando vacaciones, aunque esté dedicando tiempo a otros proyectos, su proyecto principal sigue funcionando. Entonces, ya que tenemos claro qué es ser independiente, qué es ser emprendedor y qué es ser empresario, hablemos de los errores más comunes que vienen justamente de no entender esta diferenciación. Hay errores en planeación, por ejemplo. Hacer un plan de negocio de empresario cuando eres independiente te lleva a tener visión, proyecciones a 5 años, pero todavía no tienes un pool de clientes para tu servicio. Todavía tienes que seguir vendiendo tu servicio de manera individual y no tienes un sistema que te permita atender más clientes a la vez, no tienes un modelo de negocio que no dependa de ti. ¿Por qué esto es un error? ¿Por qué esta planeación a largo plazo como independiente es un error? Porque estás invirtiendo tiempo y esfuerzos en áreas que no te están generando ingresos, que no se convierten en ventas. Entonces esas proyecciones, el tiempo que dedicas a hacer esas proyecciones y esa planeación, de pronto la contratación y el modelamiento de un negocio que no es el que estás ejecutando, hace que reduzcas el tiempo a lo que deberías hacer, que finalmente es vender tu servicio y ejecutar tu servicio. Entonces, este es uno de los errores más comunes que se presentan en términos de planeación, pero no es el único. Tenemos errores en términos de inversión. Gastar como empresario, creo que este es uno de los errores más frecuentes, especialmente en los emprendedores. Cuando somos un emprendedor y queremos gastar como empresario, entonces abrimos en el banco una cuenta corriente, tiene tarjeta de crédito, tiene sobregiro la tarjeta de débito de la cuenta corriente y compramos todo el mobiliario para la oficina, queremos que los clientes lleguen a la oficina y vean el televisor muy grandote con el logo de la empresa, por supuesto tiene que haber una recepcionista esperando a nuestros clientes, tiene que haber una persona que nos sirva café y entonces empezamos a armar toda una estructura
para un negocio que todavía no puede soportarlo. Y este en términos de inversión no solamente es el más frecuente, sino es uno de los errores más críticos que puede cometer un emprendedor. Comprar maquinaria cara, montar la oficina grande, contratar una bodega gigantesca que todavía no necesitamos y que al final del día empieza a convertirse en una fuga para los recursos que tienes y te cargas una cantidad de costos fijos que, como lo decía, el negocio no puede sostener. Entonces, antes de invertir, antes de hacer algo, hacer una inversión fuerte como emprendedor especialmente, empieza a revisar la validación de tu producto y las proyecciones a mediano y corto plazo de ventas y empezar a generar ese colchón económico que te dan la sostenibilidad del negocio. De allí empezar a estructurar con lo mínimo posible. En términos de mercadeo, que es la continuación a este error de inversión, en mercadeo nos pasa lo mismo. Pensar en el branding de una empresa muy consolidada, cuando empezamos a comparar nuestro branding con una empresa de 200, 400, 800 empleados y todavía somos independientes, nos empieza a generar no solamente unas inversiones adicionales, entonces gastamos en un diseñador para un logo súper espectacular, con una web que necesita un mantenimiento semanal, que tiene un costo por el desarrollador semanal, queremos mandar campañas muy grandes y nosotros todavía no tenemos un sistema para atender los potenciales clientes que pueden venir o ni siquiera ejecutar el servicio que están comprando, porque si soy un independiente y tengo que empezar a elegir cuáles clientes puedo atender y cuáles no, pues definitivamente mi negocio no va a poder crecer porque no está teniendo un proceso saludable de crecimiento. Entonces este mercadeo también depende mucho de la etapa en la que estoy. Si yo soy un independiente y necesito citas y tengo un tiempo limitado por cliente y puedo tomar un número determinado de clientes a la semana, no estoy diciendo que no puedes atraer más clientes de los que puedes atender, pero debes modelar un sistema, modelar un negocio que pueda atender a esos clientes adicionales. De lo contrario, va a ser contraproducente para ti y tus clientes van a empezar a dejar una reseña negativa. Si estás en la venta de productos y estás vendiendo mucho más de lo que puedes producir, también va a ser un problema para ti, porque esas demoras van a causar una mala experiencia en tus clientes finales y esas reseñas lo que van a hacer es que tu negocio retroceda en términos de desarrollo y crecimiento. Entonces, tanto en inversión como en mercadeo, entender muy bien en cuál es la posición en la que estamos, en cuál es la etapa en la que estamos, nos va a ayudar mucho para que ese crecimiento sea sano, sea sostenible, sea saludable. Y eso nos lleva a un error tal vez menos común, pero que afecta muchísimo a los emprendedores. Y es esas expectativas personales. Cuando yo considero que soy un empresario, pero todavía estoy en mi etapa de emprendimiento, en mi etapa de independiente, empiezo a tomar decisiones equivocadas. Entonces, como independiente, como emprendedor, es muy difícil asumir que vamos a tener tiempo libre. Un empresario puede hacerlo porque el negocio está funcionando, porque la dinámica del negocio, los sistemas que se están ejecutando en su gran mayoría pueden funcionar sin que el empresario esté presente, lo que implica que puede tomarse algo de tiempo libre, puede trabajar más horas o menos horas y eso no necesariamente va a afectar el desarrollo de su negocio. Quienes están en la etapa de independiente o quienes estamos emprendedor o cruzando la etapa de empresario, debemos ser muy cuidadosos con el tiempo que le quitamos al negocio. Porque si nosotros tenemos tareas, responsabilidades, funciones que son fundamentales para el negocio y dejamos de hacerlas, eso definitivamente va a retrasar el crecimiento y podría generar impactos gravísimos no solamente en el crecimiento, sino en los ingresos y en la sostenibilidad de tu negocio. Entonces,
No cometamos esos errores, no importa si hoy eres independiente, si eres emprendedor, si eres empresario, el que llega a ser empresario no siempre se va a quedar como empresario. En ocasiones, como empresarios, podemos tomar una mala decisión y volver nuevamente a esta etapa de emprendimiento porque tenemos que recuperar lo que no vimos venir o la mala decisión que hayamos tomado. O sencillamente como empresario, me voy a ejecutar una función como independiente. Si yo soy un empresario muy exitoso y quiero apoyar a otros empresarios que vienen más pequeños y quiero hacer una mentoría, entonces me voy en esta etapa como independiente y empiezo a ser independiente, un mentor independiente, aún teniendo mi empresa. Y de ahí voy a dar estos pequeños pasos y me voy a convertir en emprendedor con mi propia mentoría y finalmente llegaré a tener una segunda empresa. Entonces, ser independiente, emprendedor o empresario no te define como persona. Cada etapa tiene un valor enorme y lo más importante es vivirla. Vivirla con conciencia, dónde estoy, y al tener este nivel de conciencia vamos a entender qué nos está frenando, qué debemos corregir, por qué me cuesta tanto pasar al siguiente y sentir al siguiente nivel y sentir el orgullo en el nivel en el que estoy, del aprendizaje que estoy ganando. Porque de eso se trata, no se trata de correr y seguir a la siguiente etiqueta, pasar a la siguiente etiqueta, sino de realmente aprovechar cada paso y construir una base sólida. Justamente por eso tengo una guía muy sencilla que cada uno de ustedes puede hacer. Como siempre, lápiz y papel, tomen nota de los pasos. Si no tienen lápiz y papel en ese momento, no importa, pueden volver a escuchar el podcast todas las veces que ustedes quieran. En la aplicación donde me estén escuchando, solamente tienen que darle like o pueden guardar el podcast para escucharlo más adelante y poder hacer esta evaluación de manera muy consciente y empezar a cambiar algunos elementos de su desarrollo. Entonces vamos rápidamente a esta guía de 5 pasos. El primer paso es definitivamente entender cuál es nuestro rol actual. Entonces solo tienen que responder 3 preguntas. Primera pregunta, que te va a decir en qué etapa estás de tu desarrollo de negocio. Si dejo de trabajar una semana, ¿sigo generando ingresos? Si la respuesta es sí, ya sabes en qué niveles puedes estar. Puedes ser empresario, puedes ser emprendedor. Si la respuesta es no, eres independiente. De nuevo, no hay una respuesta correcta. Segunda pregunta, ¿mi negocio necesita de mi presencia en cada detalle o ya hay algo que funcione sin mí? Tercera pregunta, ¿estoy validando si la gente compra mi idea o ya tengo ventas estables? Muy clave esta pregunta. Segundo paso, ya entendiendo cuál es nuestro rol principal o en qué etapa estamos, vamos a evaluar cuáles son los errores críticos. He definido 3 áreas fundamentales, pero ustedes pueden evaluar muchas más áreas después de este episodio y entendiendo y después de aplicar la guía pueden encontrar muchas más áreas para evaluarlo, pero yo he definido solamente 3. Errores críticos a nivel económico. ¿Pago por cosas que no necesito todavía? Oficina, software, bodega, carro, tarjeta. Bueno, ahí cada uno de ustedes encontrará 1 millón de opciones. La segunda pregunta de estos errores críticos a nivel económico es, ¿ese gasto me acerca a más clientes? Fundamental. En términos de relacionamiento, ¿estoy rodeado de personas que me retan y apoyan o estoy trabajando solo? ¿Tienes un equipo de trabajo? ¿Todavía no tienes un equipo de trabajo? Y la segunda pregunta es, ¿he buscado un mentor que me dé feedback sincero, consciente? Muy importante. En el área operativa también tengo 2 preguntas que te puedes hacer y te van a ayudar a identificar cuáles son los cambios que debes o necesitas hacer para que el crecimiento de tu negocio sea sano. Repito tareas manuales que podría automatizar con herramientas simples. ¿Estoy dedicando tiempo a tareas que otro haría mejor y más barato?
Cuando hayas respondido estas preguntas, vamos al paso 3. ¿Dónde causas trabajo innecesario? Muchas veces, al no entender cuál es nuestro rol o la etapa que estamos viviendo, estamos causando mucho trabajo en nosotros mismos que nos quita tiempo de tareas fundamentales. Entonces, aquí vienen las preguntas para identificar dónde se está generando más trabajo o trabajo innecesario. ¿Qué tarea hago por costumbre, pero no genera ventas? Creo que esta pregunta es fundamental. ¿Qué tarea hago por costumbre, pero no genera ventas? ¿Qué puedo delegar? ¿Qué me ocupa mucho tiempo sin aportar clientes? Vamos ahora a valorar el proceso y lo más importante, celebrar la etapa donde estás. ¿Qué habilidad estoy desarrollando ahora que antes no tenía? ¿Qué logro pequeño de esta semana me demuestra que estoy avanzando? ¿Qué dificultad superé que me dio más confianza? Y finalmente, el último paso de esta guía que pueden utilizar para identificar no solamente en qué etapa están, que eso creo que es lo más fácil, sino realmente entender cómo pueden transformar su negocio, es definir cuál es el siguiente paso que deben cumplir. Entonces, 3 preguntas muy sencillas. ¿Qué resultado mínimo necesito lograr en esta etapa antes de pensar en el siguiente nivel? Si eres independiente, ¿cuál es ese resultado mínimo que estás esperando para pasar a ser emprendedor? Siguiente pregunta. ¿Qué habilidad me falta para avanzar con más seguridad? Vender, organizar, delegar, bueno, cualquier habilidad que en tu rubro, que en tu área de experticia te esté haciendo falta. Y finalmente, ¿qué decisión podría simplificar mi negocio esta semana? Recuerda que independientemente en cuál etapa estás, en cuál de las 3 etapas estás, siempre tenemos que progresar y el punto de comparación eres tú mismo. ¿Cuál es esa decisión que simplifica tu negocio? Semana a semana, esto no es una pregunta para hacerse cada 6 meses, semana a semana, ¿dónde puedes agilizar procesos, sistemas, donde puedes eliminar acciones que están demandando energía, tiempo, recursos y que no le están aportando valor a tu negocio? Ser independiente, emprendedor o empresario no es una medalla, es una etapa del camino y todos debemos recorrerla. Cada etapa trae sus propios errores, aprendizajes, motivaciones y hay muchísimos motivos para sentir orgullo de la etapa en la que estás viviendo. Lo importante es saber dónde estás, qué te frena y qué paso realista vas a dar después y así alcanzar las metas que te estás proponiendo. Ahora quiero saber de ti. Déjame en los comentarios en qué etapa estás, en qué etapa identificaste que estás y cuál es el error más caro que descubriste con esta autoevaluación. No olvides seguirme en todas las redes como @adiel.mentor. Este fue otro episodio de ¿Qué hay para mí?